Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Sean todos bienvenidos a un programa más aquí en Alabanet Radio de La Última Neurona. Estamos el día de hoy, el maestro Giovanni Delgado, mucho gusto. Iván Alonso, y estamos dispuestos a hablar el día de hoy de un tema bien interesante que se llama La rehabilitación es para todos y para siempre. Y también hacerles la mención que en Rosea Iscoat pueden comunicarse con nosotros si tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia, lo que gusten, nos pueden comunicar. Ahí van a aparecer nuestras redes sociales y pues nuestros números de contacto, ¿vale? Y pues le entramos de lleno, ¿no? Sí, vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que sí hay que aclarar mucho esta parte porque generalmente se cataloga el tema de la rehabilitación o de esta intervención a personas que viven al límite, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya tienes una relación destructiva, agresiva y casi llegas a la cárcel, tratamiento psicológico y rehabilitación. Si estás drogándote al grado de estar en la indigencia, tratamiento psicológico y ese internamiento, ¿no? Claro. Si ya estás en un tema de suicidio y así, tratamiento psicológico y rehabilitación. O sea, la rehabilitación, este tratamiento de desarrollo personal, solamente, socialmente hablando, se toca siempre y cuando estés al límite, ¿no? De hecho, hasta cuando la gente dice, voy al psicólogo, ¿no? ¿Por qué, no? Así como, pues, ¿qué tal? ¿Estás mal? ¿O te está pasando algo? O sea, como diciendo, bueno, este tipo de atenciones de desarrollo en tu vida llegan siempre y cuando tu vida esté En un caos. Ajá, exacto, ¿no? Está fuera, está fuera de la normalidad, ¿no? Ajá. De lo que observamos como normal. Si las consecuencias que estás teniendo están fuera de esos parámetros, entonces ameritas una rehabilitación, ameritas ir al psicólogo, ¿no? Y ameritas ponerle cartas en el asunto a la problemática que el entorno o la normalidad ya no acepta. Así es. Y pues bueno, el término de la rehabilitación, pues vamos a tocar varios temas, ¿no? Como el primer tema sería, pues, ¿qué es rehabilitación, no? Ajá. ¿Qué es la rehabilitación? ¿Cómo está constituido eso, no? Porque nos preguntan, ¿no? Que realmente cuando estamos en la rehabilitación, ¿de qué se trata, no? Entonces, yo les menciono mucho, ¿no? La rehabilitación al final de cuentas es habilitar a alguien, pero se dice rehabilitación porque le estás dando habilidades a una persona que no tiene las habilidades que ya tenía que haber tenido. Por ejemplo, o que debería de tener o que ya debería de contar, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de un niño, si un niño tiene 1 año, 2, 3 años, a él se le está habilitando. ¿Por qué habilitando? Porque está en el tiempo y en el crecimiento que va acorde, ¿no? Entonces, se le van a presentar ciertos conflictos a estos niños y se les tienen que dar las habilidades que tienen que desarrollar en esas etapas. Entonces, el niño se le habilita. Cuando ya no es un niño, ya cuando es un bebé de 300 meses, ya cuando tiene, bueno, ya más, ¿no? 10, 11 en adelante de años, todo eso ya es rehabilitación. ¿Por qué rehabilitación? Porque le estás dando las habilidades que tenía que haber tenido en su momento, ¿no? Claro, hay que entender el hecho de que pues, diferentes autores nos marcan que pues hay diferentes etapas de desarrollo de nosotros los seres humanos, ¿no? Y también tenemos que entender que somos una especie en el planeta que nace demasiado inmadura, o sea, no estamos adaptados al entorno, a la naturaleza, ¿no? Al universo, no estamos tan adaptados. Entonces necesitamos de un periodo de adaptación, que pues nuestro periodo de adaptación es muy largo, ¿no? Así es. Entonces, Sí, sí es muy real lo que menciona el maestro porque sí nacemos inadaptados. O sea, nacemos completamente dependientes a una persona porque si no somos dependientes a alguien, pues podemos morir, a diferencia de otros animales, ¿no? Que pues en cuanto nacen ya tienen muchas habilidades o muchas normas que en su ADN ya están establecidas. Nosotros no, nosotros nacimos completamente dependientes y se podría decir que nuevos, ¿no? nuevecitos. Y por ejemplo, a diferencia de los animales que ya tienen hasta ciclos, ¿no? Nosotros no tenemos ciclos, nosotros se podría decir que
tenemos que aprender a desarrollar esos ciclos. O sea, ¿Cómo no, maestro? Si yo voy y regreso con la misma persona cada 3 meses. Sí, claro que tengo ciclos. bueno, sí. Me refiero a ciclos naturales, ¿no? Por ejemplo, los animales tienen un ciclo de reproducción o de apareamiento, de alimentación, etcétera. Nosotros no, a nosotros se nos tiene que educar eso. Si a nosotros nos das más y más y más y más de comer, ¿no? Pues lo hacemos, ¿no? Nosotros no tenemos un ciclo natural establecido, se nos tiene que educar. O sea, en pocas palabras, somos seres inadaptados, Sí, ¿no? somos seres inadaptados, o hay otros autores que dicen que somos seres en construcción, ¿no? O sea, no nacemos terminados, tenemos que construirnos en el transcurso de un periodo determinado que yo digo es muy largo, para adaptarnos al entorno. Y obviamente ya diferentes autores han determinado como ciertos estadios, ciertos periodos, ¿no? Que tenemos que cruzar, y cuando no, y que tenemos que adquirir ciertas habilidades para podernos adaptar al nivel de vida o al entorno donde estamos, y que si no lo hacemos, pues obviamente, como dice el maestro, en ese momento ya entramos en un periodo de rehabilitación, ¿no? Porque ya tenemos un retraso. Que ya hay un retraso en lo que nos correspondería haber aprendido que no aprendimos. Y otra cosa bien interesante que a mí me gustaría marcar, que estos periodos, dicen los autores, no son negociables, ¿no? O sea, si a los 2 años y medio tendrías que haber empezado a hablar, bueno, pues a los 2 años, 9 meses, le vamos a dar chance a ver si despierta el muchachito, ¿no? 3 años y 3 años y medio, 36 años, igual ya nos echa unas palabras, ¿no? Pues no, o sea, no son negociables, son periodos muy establecidos. Y la otra más importante, que si no pasa uno, significa que el otro tampoco lo va a pasar. O sea, pues va en cadena. Son consecuentes. Va en cadena, son consecuentes, que si tengo una inhabilidad de alguna etapa, pues seguramente voy a presentar N cantidad de inhabilidades más. Y retrasos, ¿no? Entonces, porque precisamente nosotros no nacemos con un aprendizaje establecido, nacemos con una genética física, sí, nos heredan ciertas características físicas como de hasta las enfermedades, ¿no? Pero de manera cognitiva no nos heredan nada, o sea, no te heredan personalidad ni nada por el estilo. Hay un autor que se llama Hipócrates, que es el padre de la medicina, que habla de los temperamentos, son 4 temperamentos de los que él habla. Pero estos temperamentos son porque cuando la mamá tiene al niño en el vientre, la mamá empieza a experimentar ciertos estados emocionales, y se podría decir que esos estados emocionales al final de cuentas son educados, porque esos estados emocionales son de la mamá, los empieza a vivir ella y automáticamente se transfieren al niño esas estaciones emocionales, y a partir de ahí nace el temperamento del niño, ¿no? Entonces, bueno, pero a los 3 años, que es cuando ya nace el lenguaje, bueno, ya empieza a formar parte del lenguaje, empiezan a hacer una personalidad o un carácter, y el carácter automáticamente aplasta el temperamento. Entonces el temperamento lo puedes tener al nacer, se va educando en el vientre, ¿sale? Por los estadios emocionales, porque eres 100% perceptivo de manera sensorial, o sea, las emociones son las que dominan tu temperamento. Sin embargo, cuando nace el lenguaje, el temperamento se aplasta, ¿no? Sí. Entonces, realmente no naces o no heredas la personalidad de la madre o de la personalidad del padre, se educa, ¿sale? Todo el ser humano es educado porque nace sin la posibilidad de entender, va entendiendo después, ¿no? Inclusive si lo vemos de manera biológica, por eso se dice, hay autores que dicen que el ser humano nace en construcción, porque inclusive el cerebro tal cual pues termina hasta los 20 y tantos años de construirse, 22, ¿no? O sea, de desarrollarse, ¿no? Entonces, de hecho, yo pongo mucho el ejemplo, cuando nacen los bebés, ¿qué se les cuida? Pues la mollera, ¿no? Porque quiere decir que el cerebro en realidad ni siquiera a nivel craneal está bien terminado. Está desarrollado. Está desarrollado. Entonces quiere decir que sí, efectivamente somos seres en construcción, y que pues sí, requerimos adquirir habilidades para podernos relacionar entre nosotros en el entorno, para adaptarnos, y que de ahí nace el término rehabilitación, ¿no? O sea, si no lo adquirí, pues sí tengo que rehabilitarme, tengo que adquirir esa habilidad, y es ahí donde viene el meollo del asunto con el tema del día de hoy, ¿no? Que es justamente, es para todos,
Ajá, es para todos y para ¿Y siempre. para siempre? ¿Será? Pues sí, ya. La verdad es que sí. O sea, el ser humano no es una persona que ya está construido por completo. De primer momento, tiene muchos retrasos. Muchos retrasos. ¿Por qué? Porque el ser humano es una persona que desarrolla o crea o crece o forma habilidades, ¿no? Hay que tener algo entendido muy importante. El ser humano, al tener cerebro y al tener la característica del cerebro nuevo, existe un autor que se llama Paul MacLean, y Paul MacLean habla de la estructura del cerebro triuno, porque el ser humano tiene el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero o sistema límbico, como lo quieran llamar, y la corteza nueva, ¿no? Entonces, en el cerebro reptiliano hablamos de todos los impulsos, el deseo, bueno, el deseo sexual, el hambre, ¿no? El sueño, etcétera. Bueno, que son los básicos, ¿no? Después viene el cerebro límbico, o el sistema límbico, perdón, o cerebro mamífero, que ya son características que tienen los mamíferos, donde ya vienen las emociones, ¿no? La necesidad de pertenecer a un grupo, de formar parte de una sociedad, ¿no? Y después viene el cerebro nuevo, que es donde están tus pensamientos, la lógica, el lenguaje, ¿no? Entonces, el hecho de tener este cerebro hace que tú tengas 3 capacidades: pensar, sentir y actuar. Esas son las 3 capacidades que tú tienes. O sea, se podría decir que tú eres un ser capaz desde que naces. Ahora, a menos de que tengas algún problema de nacimiento, como un síndrome, como el síndrome de Down, o diferentes retrasos cerebrales que te hacen, que la capacidad de adaptación a la realidad sea como más especial. Sea diferente, ¿no? Ajá, sí, ya es una rehabilitación especial. Sin embargo, si no pasa ninguna de estas situaciones, tú tienes capacidades, pensar, sentir y actuar, y todas las capacidades que tienes te permiten desarrollar algo que se llaman habilidades, ¿sale? Después de las capacidades nacen la posibilidad de tener habilidades, ¿no? Claro, sí. La capacidad bueno, por ejemplo, ¿qué habilidades podríamos tener los seres humanos? Bueno, pues tenemos habilidades sociales, ¿no? Habilidades cognitivas, ¿no? La capacidad de aprender, que es lo que decías. Bueno, pues si tengo un problema orgánico a nivel cerebral, pues a lo mejor esa habilidad se ve mermada, ¿no? Se ve mermada con respecto a lo común o a lo normal, y tendría que tener un tratamiento especial para habilitarlo. Pero, pues en términos generales tenemos habilidades cognitivas, habilidades sociales, habilidades sexuales, habilidades intelectuales, habilidades motoras, productivas, finas y gruesas, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de desarrollar habilidades, y las habilidades, depende del entorno, depende de la habilidad que puedes desarrollar. Por ejemplo, tú vas a una situación académica y aprendes habilidades intelectuales porque van enfocadas a eso, claro, ¿no? Vas a algún grupo específico y aprendes habilidades sociales. Claro. ¿Sale? Desde las organizacionales, las empáticas, etcétera, ¿no? Las lingüísticas de relación, ¿no? O sea, bueno, en las habilidades sociales existen muchas. Las habilidades intelectuales, las habilidades motoras, ¿no? Las motoras finas o gruesas. Por ejemplo, ¿qué es una habilidad motora gruesa? Como el deporte. Claro. Situaciones donde el cuerpo utiliza una fuerza y empieza a desarrollar ciertas cosas, pero pues ya son como músculos fuertes, ¿no? Sí. Y las habilidades las habilidades motoras finas, pues ya estamos hablando del arte, ¿no? Claro. Entonces, sí, son habilidades motoras, pero sí están divididas en finas y gruesas, y existen muchas habilidades motoras gruesas, muchas habilidades motoras finas, muchas habilidades intelectuales, sociales, etcétera, 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 ¿no? Y que cada uno de nosotros tiene pues que desarrollarlas para poder tener una adaptación correcta al entorno. Y es ahí donde viene el conflicto. Es ahí donde, bueno, desde niños tenemos que generar esas habilidades, porque como decíamos hace un momento, van amarradas una con otra, o sea, van en cadena. Y si yo tengo una inhabilidad desde pequeño, de hecho, pues vienen esos chistes de no gateaste, ¿no?
que son reales, o sea, no tienes esa habilidad y van a generar una cantidad de problemáticas a nivel, o sea, en diferentes etapas de mi vida, incluyendo en la actualidad. O sea, en la etapa adulta voy a tener conflictos por no haber habilitado ciertas cosas en su momento. Así es. Y ahora hay que entender algo importante. Las habilidades se entrenan. O sea, el ser humano es un ser adaptativo, un ser que conoce el aprendizaje, porque al final de cuentas el ser humano está sometido o está dispuesto o es afectado por la educación. Entonces, eso significa que todas las habilidades que tiene fueron educadas, fueron entrenadas. Entonces el ser humano empieza a desarrollar habilidades por el entrenamiento que tiene. Ahora, depende del ambiente en el que se encuentra para saber qué entrenamiento va a tener y para saber qué habilidades va a tener. Solamente que luego hay veces que el mismo ambiente desconoce el entrenamiento que le da. Que necesita. Bueno, aparte de eso, desconoce el entrenamiento que le da. Porque, por ejemplo, hay algo interesante en esto. Okay. Hay gente que tiene entrenamientos de motricidad fina sin darse cuenta, porque su mamá lo ponía a hacer bolitas y palitos y todo ese rollo y acá. Entonces cuando... Y el otro hijo no hizo eso, el otro hijo hacía otras cosas. Entonces cuando los mete a los dos ya de adolescentes a tocar la guitarra, ¿no? Entonces uno aprende más rápido que el otro y dice, es que mi hijo tiene un talento o tiene un don con la guitarra. No, es que a su hijo le dio un entrenamiento con la motricidad fina, sin saberlo, porque eso que hacía con las bolitas y palitos, todo eso es arte y es motricidad fina, entrena el cuerpo para que pueda tener ese tipo de tacto o de movimientos. Entonces cuando agarra algo similar a la motricidad fina o que va acorde a la motricidad fina, parece que está muy adelantado. Y parece que el otro es muy torpe y el otro es más listo y entonces dices, ¿tiene un talento o tiene un don? No. Los talentos, el don, no existen. Hay un entrenamiento previo y ese entrenamiento previo le da una posibilidad de aprender otra cosa, lo que decíamos, lo escalonado, ¿no? Más rápido. Entonces, por eso parece que tiene un don o que tiene un talento, pero eso no existe, ¿no? Y que se combina con otros temas que hemos hablado, como esta idea narcisista, ¿no? De que esos desarrollos salieron de la nada, de la grandiosidad del individuo. Ajá. Y no, es que su abuelito era médico, farmacéutico, espiritista, y por eso tiene esa habilidad, porque fue heredada del tío, del abuelo, del primo, del no sé, eso no existe. Se entrenó. Se entrenó, justamente. Y pues es ahí donde entra la parte donde nosotros trabajamos mucho, que es la parte de la rehabilitación, ¿no? De qué es lo que requiere el individuo para poder adquirir esas habilidades que no tenía. Pero para eso sí requerimos, primero, una de las cosas que decías, ¿no? Primero hay mucho desconocimiento por parte de los cuidadores o de los padres o de la familia de cuál es el tipo de entrenamiento que están brindando y dan entrenamiento sin darse cuenta. Y posteriormente tampoco sé qué requerimientos tiene mi hijo para ser entrenado. O sea, ¿para qué lo voy a entrenar? ¿Para qué lo voy a habilitar? O sea, si yo no tengo como guía, como padre, como tutor, un entrenamiento inclusive en eso, o sea, saber pues, ¿cómo te voy a dirigir? ¿Cómo te voy a desarrollar las habilidades? ¿Cuál es el camino de desarrollo que debes de llevar? Si para mí es mucho más importante que camines a que gatees, pues obviamente esa es la dirección que te voy a dar. Y eso es lo que pues nosotros como un centro de rehabilitación es lo que procuramos, ¿no? Por ejemplo, hay niños que en cuanto crecen, les ponen una andadera y automáticamente dicen, no, mi hijo aprendió a caminar bien rápido, ni gateó. Le digo, pues cuidado, porque pues al final de cuentas el gatear hace que midas espacios, que tengas un entendimiento del entorno, ¿no? Y pues si no gateaste, te vas a soltar un buen de fregadazos, no vas a saber estacionar tu carro, no vas a tener las dimensiones completas de lo que hay en un entorno. Entonces no aprendiste una habilidad primaria y esa habilidad primaria no te va a dejar entender otras cosas, ¿no? Claro, te va a atrofiar otras situaciones, ¿no? Y que esos justamente posteriormente en tu edad adulta pues va a traer resultados que no te van a agradar y que inclusive ni siquiera vas a saber por qué están llegando, ¿no? O sea, inclusive no vas a saber por qué tienes esos resultados, por ejemplo, de una inadaptabilidad social, ¿no?
que no sepas por qué no te puedes relacionar con las personas, ¿no? Sí. El que no ¿Por qué no sepas sabes hacer equipo? por qué no sabes ganar dinero, Ajá. ¿no? ¿Por qué no sabes ser ordenado, Así ¿no? es. ¿Por qué no sabes seguir indicaciones? Son habilidades que se van generando en el transcurso de nuestra vida y que justamente partiendo desde ahí, pues creo que, o dudo mucho, no sé, a reserva de lo que me digas, pues no conozco una persona que esté habilitada Al 100%. al 100%, Sí, ¿no? no. Ese es como el principal conflicto que vemos. Ujú. Yo creo que uno de los problemas más grandes del ser humano es que cuando logra una, dos o tres habilidades, se siente ya capaz de todo, ¿no? Y justifica sus demás ineficiencias con las habilidades que sí tiene. Porque yo no dudo que tenga habilidades, pero también el problema es que utiliza esas habilidades para justificar las habilidades que no tiene, ¿no? Por Claro. ejemplo, ahí en la clínica pasa mucho. Es que mi hijo sabe trabajar, mi hijo sabe pues, empatizar con la gente y eso. Le digo, pues sí, yo no estoy en contra de ninguna habilidad que sí tiene, pero aquí no está por las habilidades que tiene, está por las deficiencias que tiene. Entonces el problema del ser humano es que utiliza las habilidades que ya tiene para justificar los problemas que tiene enfrente, ¿no? Claro. Y entonces, cuando utilizas las habilidades que tienes para justificar tus problemas, automáticamente haces como te cierras a la posibilidad de entender la habilidad que te hace falta, ¿no? Yo le decía mucho a unas personas, ¿no? Es que mi hijo tiene una gran habilidad en el arte y esto. Y digo, sí, pero el problema aquí es que no tiene habilidades sociales que hace que se drogue. Entonces, esas habilidades que no tiene sociales son las que hace que se drogue. Ajá. Y las habilidades de arte que sí tiene hacen que justifique las habilidades sociales que no tiene. Ajá. Y eso hace que pues la drogadicción sea muy prolongada, ¿no? Claro, sí, justamente acabas de tocar un tema bien interesante porque ya tocamos de que hay diversos tipos de habilidades que como ser humano debo de tener, ¿no? Y que cómo voy a hacer constantemente en mi vida cotidiana de esas habilidades para ocultar mis defectos, ¿no? Por ejemplo, puedo tener habilidades productivas, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga habilidades emocionales, ¿no? Porque puede ser que no pueda entender lo que siento y eso me lleve pues a hacer N cantidad de acciones impulsivas O hasta enfermarme. o enfermarme, ¿no? Enfermarme constantemente, somatizar, ¿no? Esta situación de las emociones. Y que también cabe mencionar, bien interesante, que una inhabilidad, o sea, algo que no resuelvas, indudablemente te va a llevar a que las habilidades que tienes se vean mermadas, ¿no? O sea, si tienes habilidad productiva, si no resuelves tu inhabilidad emocional, tarde o temprano esa productividad se va a ver afectada, ¿no? Así es. Inclusive, pues si tienes habilidades cognitivas, eres muy bueno para poder aprender ciertas cosas, tienes ciertas habilidades, bueno, ok, pero si la habilidad, por ejemplo, emocional, no la trabajas, esa capacidad de aprender se esfuma. O hasta puedes desarrollar un conflicto más grande. Por ejemplo, em, hay muchas personas que ya tienen un comportamiento antisocial muy grave, como, no sé, asesinos seriales, ¿no? Cosillas así, que tú lo ves en su historia de vida y tienen muchas habilidades intelectuales o muchas habilidades, no sé, motoras, etcétera, pero hay muchas habilidades sociales que no desarrollaron. Entonces, el no darte cuenta de las habilidades que no tenías y seguir en la inconsciencia de esas mismas habilidades y sin un entrenamiento y con la misma educación, hicieron que hasta desarrollen una psicopatía, ¿no? Claro. Entonces, porque estamos hablando de que una persona ya, por ejemplo, con rasgos psicópatas, no tiene casi ningún desarrollo en las habilidades sociales. Claro, ¿No? ajá. Justamente esa parte, el no trabajar esa inhabilidad, pues acrecenta el conflicto y que tarde o temprano te va a llevar a perder las demás habilidades, ¿no? O a sufrir una enfermedad física o una enfermedad mental, que ya estamos hablando de un trastorno de la personalidad. Claro, Entonces, ¿a falta de qué? A falta de la rehabilitación, ¿no? Entonces,
una de las cosas que sí hay que entender o que sí hay que saber es que la rehabilitación siempre va a estar en nuestra vida porque pues realmente no tenemos todas las habilidades que existen, ¿no? Claro. Uh-huh. Y sobre todo, una cosa bien interesante, ¿no? Para mí es como, yo lo pongo hace ratito, ¿no? Es como un juego de video, ¿no? En la vida estamos para resolver conflictos, ¿no? Se nos ha enseñado que pues en realidad no venimos a ser felices, no venimos a estar contentos, no venimos a sentirnos bien nada más, sino somos un conjunto de todo lo que ocurre, y una de las principales situaciones por las cuales estamos aquí es aprender a resolver, o sea, adaptarnos y resolver las situaciones que se nos presenten. Derivado a este entendimiento, eso nos obliga constantemente a estar en habilitación, en aprender cosas, ¿no? En habilitarnos. Y yo por eso lo digo, pues lo pongo como en un juego de video. Yo tengo ahorita un conflicto y eso me va a requerir ciertas habilidades para poderlo resolver. Puedo resolverlo y puedo aprender a resolverlo, pero eso no quiere decir que posteriormente no se me van a presentar otro tipo de conflictos, inclusive mayores, que van a requerir otras habilidades u otro conjunto de habilidades, ¿no? Y cual también tengo que volver a aprender, ¿no? Así de fácil y sencillo, prueba y error, ¿no? O sea, no lo sé hacer, lo voy a tener que aprender. Puede ser que no me salga, pero tengo que seguirlo intentando hasta que me salga. Hasta que me salga, porque hay que entender algo importante. La habilidad se desarrolla o llega por el entrenamiento. O sea, si tienes una habilidad, significa forzosamente que hubo un entrenamiento previo. Eso significa que el estar en un entrenamiento implica desarrollar una habilidad. Ajá. Claro. De hecho, hasta los coach, por ejemplo, en el área del deporte, saben, dicen, es que no me sale esto, no te preocupes, tú hazlo. Haz esto así como te estoy diciendo, de la manera que te estoy diciendo, de lento, a poco más rápido, y yo te puedo asegurar que esa habilidad te va a llegar. Porque los coach o las personas que entrenan a otras personas, desde el lado físico hasta el intelectual, saben que si hay un entrenamiento y una constancia en ese entrenamiento, la habilidad llega por consecuencia. La habilidad es una consecuencia del entrenamiento y llega forzosamente, ¿no? Aunque tú te sientas muy inferior, muy güey, que no la armas, que vales madre, aunque tu sensación de inferioridad sea muy grande, no importa. Porque si hay entrenamiento, la habilidad va a llegar por consecuencia, ¿no? Sí, claro. Bueno, que ahí estás metiendo un tema bien interesante con respecto a lo que hacemos nosotros, ¿no? Este entrenamiento, pues sí tiene que ser, por eso digo, esto es para toda la vida, tiene que ser un entrenamiento dirigido. Uh-huh. O sea, así es, no es algo, las habilidades no es algo que yo pueda aprender, ¿no? Decir, bueno, pues hoy me voy a habilitar por ocurrencia. Porque se me ocurrió, me voy a habilitar en esto. Pues no. O sea, no funciona de esa manera, sino justamente como lo acabas de decir. Creo que, o sea, esto funciona a través de un tercero, funciona a través de que alguien te esté metiendo presión. Creo que el deporte es muy didáctico para entender esto, ¿no? Uh-huh. O sea, uno no puede entrenarse o autoentrenarse y esperar tener un crecimiento en las habilidades, ¿no? Uh-huh. Sí tiene que haber un coach, un entrenador que te esté dirigiendo en tu técnica, en tus ritmos, en lo que sea, para poder tener una mejoría. Si no, pues obviamente no va a haber no vas a adquirir esta habilidad. Y pues así funciona para la vida cotidiana, ¿no? Así es. Para los demás ámbitos. Y la otra es que hay algo interesante con las habilidades, que cuando tú desarrollas una habilidad, automáticamente llega otra posibilidad de habilidad. Mira, estoy bien acá. Otra posibilidad para desarrollar otra habilidad que es consecuente a la que desarrollaste. Uh-huh. Ajá. Porque hay algo que tenemos que entender. Después de una habilidad que llega un problema para entender o para desarrollar otra habilidad. Uh-huh. Y cuando desarrollas esa habilidad llega otro conflicto, la posibilidad de desarrollar otra habilidad. Y cuando desarrollas esa otra habilidad, y es como una escalerita. O sea, realmente el ser humano es un ser que está en constante aprendizaje. De hecho, el aprendizaje es parte de la vida del individuo, porque el aprendizaje es algo que va a tener siempre, ¿no? Siempre. O sea,
el ser humano siempre va a estar en un constante aprendizaje. De hecho, cuando el ser humano deja de estar en un constante aprendizaje, llega a algo que se llama sinsentido. Claro. ¿Sale? Y en el sinsentido es porque tú no formas parte de algo, porque tú no estás pues aprendiendo nada, ya no estás entendiendo nada, se generó una zona de confort, un círculo vicioso, y cuando nosotros entramos en eso, entramos en depresión. ¿Qué es la depresión? Pues la ausencia de la presión a grandes rasgos. Entonces, una persona cuando se deprime es una persona que ya no tiene presión en su vida y que está buscando presión. O sea que el ser humano tiene la depresión de manera normal porque la necesita, porque la depresión le indica algo. Ya no estamos aprendiendo nada, ya no estamos bajo presión por nada. Ahora hay que presionarnos otra vez. Entonces, por ejemplo, yo les decía mucho, ¿no? Cuando una persona ya desarrolla una habilidad, pues ya la desarrolló. Ya cada que agarra, la administración de ese lugar, ya lo sabe hacer, o sea, ya no lo presiona eso. Claro. Entonces, como ya no hay una presión, el individuo tiene la necesidad de seguir aprendiendo. Entonces va a entrar en depresión. Aunque ya tiene todas esas habilidades, ya no tiene la posibilidad de aprender otras. Y entonces llega la depresión, que te está diciendo en pocas palabras, hay algo más que hacer. Tienes otra cosa que hacer, ¿no? Justamente el ejemplo que hemos puesto de la bicicleta, ¿no? De estos retos, ¿no? De esta presión, ¿no? Cuando tú estás aprendiendo a andar en bicicleta, eso genera presión, ¿no? Y a lo mejor en tus primeros viajes, cada vez que te subes a la bicicleta, pues te va a generar presión. Conflicto, miedo, lo que ustedes quieran que te pueda generar subirte a una bicicleta. Pero ya después de un tiempo, cuando ya generaste la habilidad, pues deja de ser impactante, impresionante, deja de generarte presión, miedos, angustias, conflictos. Entonces en ese momento, pues es lo que dices, o sea, llega el sinsentido, ¿no? O sea, pues ya aprendí ya lo sabe hacer. Ya lo sé hacer, ¿no? Que yo platico con la gente en la clínica, ¿no? Que es muy común que como adicto lo que queremos es resaltar nuestras cualidades que tenemos, ¿no? Y las virtudes que llegamos a tener, ¿no? Las habilidades que llegamos a manejar. Las habilidades que llegamos a Sí, porque una persona adicta no tiene virtudes. Sí, no, pues de antemano, ¿no? Entonces empezamos a hablar sobre este tipo de situaciones y pues una de las cosas que me gusta comentarles es, bueno, está bien que tengas esas habilidades, ¿no? No te las voy a discutir ni las voy a poner en duda. Pero lo que te trajo aquí son tus inhabilidades. Sí, no las habilidades que tienes. Lo que ya sabes hacer no me importa, pues ya lo sabes hacer. O sea, si ya sabes andar en bicicleta, pues eso no me importa. A mí me importa lo que no sepas hacer. Porque lo que no sabes hacer es lo que te llevó al problema que tienes. ¿Qué tienes? Y hay que entender algo importante que menciona, por ejemplo, el maestro Iván, ¿no? O sea, hay etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, primero el ser humano tiene capacidades, pensar, sentir, actuar. ¿Y qué significa? Que como tiene capacidades, tiene la posibilidad de desarrollar habilidades. Las habilidades son todas de muchas, existen muchas, ¿no? Generalizándolas en grupos, hay sociales, motoras, intelectuales, sexuales, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero después de las habilidades llega algo más grande que se llaman virtudes. De hecho, ahorita hice el comentario como de que una persona que tiene problema de drogadicción no tiene virtudes. ¿Por qué? No porque los estemos marginando ni nada, o sea, sino porque las virtudes es algo mucho más grande. ¿Qué es la virtud? La responsabilidad, el compromiso, la obediencia, la constancia, la dedicación, la disciplina, ¿no? Todas esas son virtudes. Las virtudes es algo que se utiliza en todos los lugares o en todos los aspectos de aprendizaje. Claro. Por ejemplo, hay gente que estuvo, no sé, en el deporte mucho tiempo y aprendió habilidades. Y en esas habilidades tuvo que utilizar constancia, dedicación, compromiso, parte de las virtudes. Pero cuando tú dejas de tener la habilidad, ya no hay un crecimiento. Cuando dejas la actividad ya no hay... Cuando dejas la actividad. Pero hay personas que tienen habilidades en la escuela, en el trabajo, en diferentes ámbitos, y esa persona tiene la posibilidad de desarrollar o aprender la virtud más rápido. ¿Por qué? Porque hay compromiso y responsabilidad en cada uno de los lugares a donde va. Entonces significa que está poniendo en práctica la responsabilidad, el compromiso, la dedicación y la constancia en todos los espacios que tiene.
O cambia, ¿no? Por ejemplo, está aprendiendo la habilidad de la motricidad fina en el arte, pero también está la constancia, la dedicación y el compromiso. Y de ahí se va a la motricidad gruesa, donde está el deporte, pero ahí también aprende el compromiso, la dedicación y la constancia. Bueno, pero después se va a lo académico. Entonces en la escuela también aprende la constancia, la dedicación y el compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, en diferentes áreas de su vida, él está aprendiendo las virtudes. Entonces esa persona tiene la posibilidad de desarrollar una virtud. Y hay una persona que se la pasó en una cosa todo el tiempo y desarrolla la habilidad enfocado a eso nada más. Claro, en cuanto lo saques de ese espacio, pues es muy probable que esa habilidad se pierda, ¿no? Y se nota porque, por ejemplo, dice, no, que yo soy responsable. Digo, no es cierto. Pero es que en mi trabajo, le digo, ¿cómo? O sea, ¿nada más eres responsable en tu trabajo? Entonces la responsabilidad es algo que se usa como a veces y de vez en cuando, pues ¿cómo crees? O sea, si tú en tu trabajo eres eficiente, es porque tienes habilidades en tu trabajo, más no eres responsable. De hecho, el trabajo es el que te da esa habilidad. Ajá, ¿no? de hecho el trabajo te da esa habilidad, pero las virtudes son mucho más. O sea, no puede ser posible que la responsabilidad solamente aplique en tu trabajo y en todo lo demás no aplica, es ilógico. Claro. ¿Sale? O sea, sí Acabas tienes... de tocar un tema bien interesante, que es el tema de las virtudes. Porque sí, justamente, y es que eso, en un planteamiento de adictivo depresivo, es fundamental. Porque el haber generado ciertas habilidades te da permiso de hacer muchas acciones como adicto, ¿no? O sea, cuando llegas a una clínica con ciertas habilidades, o es más, eso impide que tú llegues a un proceso, a un tratamiento de tus problemas adictivos. Aprender. A aprender. Eso te va a impedir. Te bloquea bien gacho. De hecho, hasta tú tienes 2, 3 habilidades y hasta escuchas a compañeros y dices, no, esos sí están madreados. Yo no, por las habilidades que tengo. Y de hecho, nosotros lo hemos visto en la clínica. Hay muchachos que llegan con varias habilidades, Sí. laborales, etcétera, y hay unos que llegan sin ninguna habilidad. Sí. Pero empiezan a aprender la obediencia a nosotros. Obediencia, obediencia, obediencia. Y poco a poco yo le enseño la obediencia en muchas áreas de la clínica. Y entonces él empieza a desarrollar una virtud, la obediencia. Yo le enseño la obediencia en todos lados. Sin embargo, el otro tiene habilidades. Como el otro tiene habilidades, parece que está más suelto o más vivo. Entonces ese que está más suelto y más vivo por las habilidades que tiene, hasta parece que tiene más posibilidades de crecimiento que este otro chavo. Digo, pero este chavo está aprendiendo obediencia, está aprendiendo una virtud. Entonces, después de que pase el tiempo, el que tiene muchas habilidades se confía y se lo carga a la fregada y recae. Y el otro, que empezó a desarrollar la virtud, que es la obediencia, termina hasta enseñándole a ese porque termina recayendo, regresa, y del que nadie creía, Sí, es el que terminó, pero del que nadie creía, pues yo creo que esa idea de que nadie cree en él es porque no tiene muchas habilidades. Entonces, él también con esa sensación de inferioridad se pone a disposición de ti, pero el ponerse a disposición de ti hace que aprenda la obediencia. Y una virtud te puede llevar a un chingo de cosas. Y una persona que tiene habilidades, pues las habilidades solamente te llevan a lo que la habilidad puede resolver. Hasta donde la vida llega. Sí. Y la virtud, ¿no? La virtud está en todos lados. Claro, sí, claro, y lo que acabas de mencionar es muy real, de hecho lo hemos constatado. Comprobado. A nivel terapéutico, ¿no? Como aquel que sí sigue el grado de la obediencia sí tiene la capacidad de aprender cosas, ¿no? Porque lo mueves en cualquier espacio y tiene el mismo resultado. O sea, se comprueba que sabe hacer las cosas. A diferencia de aquel que muestra como cierta habilidad, lo mueves de ese espacio y ya no sabe hacer nada. Ya no funciona. Y se frustra y se pone bien. Está en la clínica y es súper funcional, ¿no? O sea, le enseñaste a trabajar, le enseñaste a hacer varias cosas, ¿no? Lo sacas, lo metes al entorno familiar y se perdió la habilidad. Se perdió todo. O sea, ya no aprendió nada, ¿no? Ya no ve a los papás como autoridad, ya no ve, o sea, nada de lo que se aprendió en la clínica. Y parecía que tenía mejores resultados, ¿no? Eso es muy común. Luego hay veces, por ejemplo, hay gente que llega ahí a la clínica con cosas ya aprendidas. Y hasta nosotros, ¿no? Hemos caído en ese error. Hemos caído en el error de creer más en esas personas
Ajá, que en los que no tienen tantas habilidades. Pero algo que nosotros hemos visto, que entre menos habilidades tienes, más posibilidades de salir del problema. Claro. Porque cuando tú no tienes habilidades, empiezan a hacer algo que se llama sentimiento de inferioridad. Y nosotros trabajamos con tu sentimiento de inferioridad y empiezas a desarrollar algo que se llama disposición. Entonces empiezas a tener más disposición y empiezas a estar más dispuesto a la obediencia. Y el otro que tiene habilidades, las habilidades te dan mucha prepotencia. Claro. Hace que el ego se defienda mucho más, ¿no? Porque justamente lo que platicábamos un poquito al inicio, ¿no? Esas habilidades que se muestran le permiten a mi orgullo defenderse un chorro. De hecho, lo vemos hasta con la familia, porque, por ejemplo, obviamente que del entorno familiar el más madreado o el que tiene menos habilidades es el adicto. Y entonces, ¿quiénes tienen más habilidades? La familia. Y entonces la familia no se caracteriza o no se toma en cuenta como parte del problema. Al contrario, cree que las habilidades que tienen son algo muy grande. O sea, entre más habilidades tienes, más posible tu prepotencia. ¿Sale? Y entre menos habilidades tienes, y pues más susceptible al error, más susceptible a la exposición. Entonces, cuando eres muy susceptible a esto, entonces el sentimiento de inferioridad te invade más. Tu posibilidad de ponerte a disposición es más grande. Claro. Pero cuando no tienes esa posibilidad, no te llega la necesidad de ponerte a disposición. Claro, ¿no? justamente no te hace ver tu necesidad. Una habilidad puede ser que no te permita ver tu necesidad. Se defiende constantemente, ¿no? De hecho, hay un libro que menciona eso, ¿no? Y te dice, cuando empiezas a desarrollar habilidades, el ser humano empieza a tener herramientas para muchas cosas y empieza a adquirir poder, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque el ser humano cuando tiene poder no sabe qué hacer con eso y termina destruyéndose, ¿no? Y bueno, ya acabas de tocar un tema bien interesante que es esta idea de poder, ¿no? Justamente esta idea errónea o fantasiosa de poder a través de las habilidades, ¿no? Creer que una habilidad te da poder, cuando en realidad una habilidad solo está diseñada para resolver un conflicto. Es una herramienta. Es una herramienta nada más, ¿no? Y que es para pues, resolver algo, ¿no? Sea la habilidad que sea, ¿no? Puede ser productiva, sexual, emocional, sirve para resolver situaciones en tu vida, no para generarte poder. Sin embargo, en mi defensa de ego, pues sí va a venir esta idea de que eso me hace ser una persona distinta al resto y que por lo tanto yo no amerito lo mismo que amerita aquel que no tiene habilidades, ¿no? Sí, el problema, uno de los problemas, bueno, más bien el único problema que tiene el ser humano es su orgullo, ¿no? Porque no inventes, la habilidad es algo muy chingón que te ayuda a resolver muchas cosas y tú lo utilizas como poder. Y dices, no inventes, o sea, ahora utilizas algo que es de crecimiento para destruirte, ¿no? Claro. Entonces, una persona, por eso yo les digo mucho, ¿no? La gente que llega entre más habilidades tiene, más necio. Más complicado, más reacio al cambio, ¿no? Más renuente a aceptar la necesidad de cambiar, ¿no? O de estar a disposición. O de estar a disposición. Que a final del día, pues es absurdo porque pues, los dos se encuentran en el mismo proceso, ¿no? En un proceso de aprendizaje o de habilitación de lo que no habilitó en su momento. Pero es muy complicado observarlo, ¿no? Es muy complicado llegarlo a mirar cuando se tienen ciertas habilidades que son engañosas para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y algo que tenemos que entender muy importante es que el ser humano es un ser de aprendizaje o un ser que forma parte de un entorno. Significa que las habilidades o que el estar en obediencia o en estas características es algo que debe de tener siempre. O sea, de hecho el aprendizaje no es algo que te ocurre 1, 2 o 10 veces en tu vida. El aprendizaje debería de ser un estilo de vida. Claro. ¿Sale? Sí, o sea, un ser humano maduro o entendido con cierto autoconocimiento, pues se da cuenta de que nunca va a frenar la necesidad de aprender algo nuevo, ¿no? Siempre va a haber una necesidad de aprender algo nuevo. De hecho, por eso llegan, lo que comentabas, estos vacíos existenciales, ¿no? Porque obviamente creo que se perdió el sentido de que se tiene que seguir aprendiendo. ¿Qué? Pues no sabemos, pero algo se tiene que seguir aprendiendo. Yo les digo mucho, ¿no? Que hay algo que el ser humano no entiende y es que viene a este mundo a formar parte de este mundo.
O sea, y para formar parte del lugar siempre tienes que preguntarte cuál es la situación en la que te encuentras para saber cuál es la habilidad que tienes que desarrollar. Claro. ¿Sale? Entonces, obviamente que si el ambiente cambia o las situaciones tienen un giro, obviamente que tu posibilidad de aprendizaje también cambia. Claro. Ajá. Sí, Entonces, sí, sí. las habilidades que puede que tengas ya no van a servir para el ambiente que ahorita se tiene. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver hasta en las situaciones, no sé, ahorita con la tecnología, ¿no? O sea, ahorita nos podemos dar cuenta que antes la publicidad era de una manera, ahora cambió completamente la publicidad. Ahora es en redes sociales, ahora es por una persona en específico, buscan a la persona, hay muchas veces que buscan a la persona y no a la estancia, cambiaron muchas cosas. Entonces dices, ¿qué significa? Que las habilidades ahora deben de ser otras, que la manera de interactuar con el mundo ahora cambió completamente y eso significa que ahora hay que entrar en un proceso de aprendizaje para entender cómo se hizo este cambio, ¿no? Entonces, Claro. el aprendizaje es necesario porque el ser humano es un ser adaptativo. Ajá. Entonces, puede que tenga ciertas habilidades, por ejemplo, yo lo veo hasta en el área, el maestro Iván es contador, entonces yo estudié contabilidad también en algún tiempo y y yo llevaba los libritos y todo. Y ahorita digo, bueno, en ese entonces yo tenía una habilidad para utilizar eso, una habilidad que ahorita ya no se ocuparía, porque ahorita ya las herramientas que se tienen son otras, o sea, ya la habilidad que debes de tener ya debería de ser otra. Esa es muy buena. Sin embargo, esa habilidad, lejos de ser algo fuerte, ya te retrasa, porque la situación en la que se encuentra ahorita esa disciplina o esa carrera ya impacta de otra manera. Entonces, está muy buena la habilidad que tienes, pero ahora hay otra habilidad que es más grande que esa, ¿no? Que tienes que aprender, Claro, ¿no? que tienes que aprender, o un conjunto de habilidades que tienes que aprender para desarrollar a lo mejor la misma actividad que anteriormente la hacías solo con unas herramientas, ¿no? Creo que esa es como la parte interesante del tema, obviamente redireccionándolo a la parte del centro de rehabilitación, el por qué una persona que entra en un proceso de rehabilitación en una clínica, pues su proceso es básicamente interminable, porque pues el de cualquier persona es un proceso interminable, o sea, Sí. todo el tiempo estamos en un periodo, en un proceso de aprendizaje constante, habilitándonos constantemente, pues se entiende que es por toda la vida, ¿no? Sí. Se entiende que es un proceso que no se termina, siempre y cuando quieras mantenerte aprendiendo, ¿no? Y yo creo que si eres una persona madura, deberías de saber eso, porque yo creo que una persona que no quiere entender que está en constante aprendizaje es muy ególatra, ¿no? Porque dices, ah, entonces ya no hay nada que te puedan enseñar, discúlpame, señor perfecto, ¿no? Porque Claro. Ujú. ahora ya no te puedes poner a disposición de nadie porque tú ya eres muy chingón, y dices, pues no inventes. O sea, el que tú no quieras estar en la posibilidad de aprendizaje constante habla de tu grado de, diríamos hace unos programas, de narcisismo, ¿no? Narcisismo, ¿no? Obviamente Tu idea de perfección. tu inhabilidad para poder ver la realidad, ¿no? Ujú. Porque pues la realidad es constante en el aspecto del cambio. Una constante en la realidad son los cambios. Claro. ¿Sale? Ujú. Y el ser humano no se ha extinguido precisamente por eso, porque el ser humano es un ser adaptativo. ¿Qué significa? Que cuando llega un cambio tiene la posibilidad de formar parte de eso, desarrollar la habilidad que se necesita y formar en parte de la realidad que ahorita se está presentando. Entonces, cuando hablamos de que la rehabilitación es para todos y para siempre, pues realmente sí, no porque sea algo problemático, sino porque es algo necesario. Necesario. Ujú. ¿Sale? Es una necesidad del ser humano estar en constante habilitación de las cosas que requiere para resolver conflictos, ¿no? Así es, ¿no? Pues bueno, para nosotros creo que el día de hoy se ha acabado como el tema bien interesante. Es importante este tema, pues para reafirmar la necesidad de estar con alguien que me guíe, con alguien que me dé dirección para dónde voy, para dónde me dirijo, cómo le hago, cómo aprendo, qué necesito aprender, sobre todo, porque yo puedo decirme ahorita, uy, sí, yo sé que tengo un chorro de necesidades de aprender. Ahora, ¿qué necesitas aprender? Pues eso te lo va a direccionar alguien más, ¿no? Y para eso, pues estamos nosotros y mucha gente más, ¿no? Sí, pues para cerrar ahora sí que el programa, yo sí quiero comentarles que pues el ser humano es un ser adaptativo, por lo tanto está en constante aprendizaje,
Por lo tanto, no ha desarrollado todas las habilidades que se supone que debe de desarrollar. Y la otra más importante, depende cómo se manifieste la realidad o el problema que te manifieste la realidad, depende de la habilidad que necesitas, ¿sale? Entonces, eso significa que, pues, podríamos decir que es interminable las habilidades que tienes que desarrollar. Por lo tanto, el aprendizaje, lejos de ser una situación de tu vida, es un estilo de vida y lo debes de entender. Eso implica que siempre vas a tener una persona que te guíe o que te direccione, ¿sale? Si el ser humano entiende eso, va a tener la posibilidad de madurar, de crecer y de desarrollarse, ¿no? Y yo creo que, pues eso nos conviene a todos, ¿no? Claro, desde luego es algo que se requiere y se necesita. Pues de nuestra parte es todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. No recuerden mandarnos sus temas, sugerencias, opiniones, quejas ahí a nuestras redes sociales. Sí, pues Giovanni Delgado, mucho gusto, nos vemos. Iván Alonso, chao.